Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos de la historia del metro de la Ciudad de México, desde cuando empezaron la idea, hasta la actualidad. Acompáñame a ver la historia del sistema de transporte colectivo metro. Antes que el metro, existía el tranvía, que primero eran jaladas por mulas y caballos, y después contaban con motores eléctricos, pero por ser un transporte a nivel de calle, no cambió ni un poquito la demanda de las calles, y era muy fácil que se accidentaran. Después llegó el metro para quedarse. En el 19 de julio de 1967 inicia la construcción del metro de la CDMX con ayuda de Francia, que hizo los primeros trenes que son MP68 original, y en el 4 de septiembre de 1969 se inaugura la línea 1 del STC, y de ahí empezó toda la historia del metro capitalino. Se me olvidó decir que el departamento del Distrito Federal ayudó en la construcción del metro, y empezó a ayudar al metro hasta donde pudo. En 1972 ocurre el primer accidente de toda la historia del STC, de muchos, pero muchos de que se venían. En el 20 de octubre de 1975 en la estación Viaducto ocurre el primer accidente masivo del STC, por un error humano, por no obedecer las indicaciones que se les dio. Termina la primera etapa del metro CDMX. El 29 de agosto de 1981, se crea una línea peculiar, con un método de construcción no antes visto. Se construyó el tramo elevado, la línea 4, que se inauguró primero de Martín Carrera a Candelaria, y después de Candelaria a Santa Anita. El 19 de diciembre de 1981 se inaugura otra línea peculiar, una línea mixta, la línea 5, de Pantitlán a Consulado. El 1 de julio de 1982 se amplía hasta Garasa, y el 30 de agosto de 1982 llega a Politécnico. Termina la segunda etapa del metro CDMX. El 30 de agosto de 1983 la línea 3 se amplía de Zapata hasta Universidad, que actualmente es su terminal hasta por el 2085 o incluso más. El 21 de diciembre de 1983 se crea la línea 6 desde Instituto del Petróleo hasta El Rosario. En el 22 de agosto de 1984 se amplía la línea 1 hasta Pantitlán, que actualmente es su serial oeste, y pasará lo mismo como con la línea 3, pero de la línea 2, se amplía de Tacubá hasta Cuatro Caminos. En el 20 de diciembre de 1984, se crea la línea 7 de Tacubá hasta Auditorio. En el 19 de septiembre hubo un sismo, pero no detuvo la construcción del STC, y dato curioso, aquí nació un creepypasta de un tren Juego de Almas, pero no hablaré de este tema. El 19 de diciembre de 1985 la línea 7 llega hasta Barranca del Muerto, que es su terminal sur, actualmente. Termina la tercera etapa del metro CDMX. En el 8 de julio de 1986 la línea 6 llega hasta Martín Carrera, que este es el trazo actual de la línea 6, aunque se planea que llega hasta Villa de Aragón. El 16 de diciembre de 1986, una losa que formaba parte del techo de la estación Ermita se desprende, dañando el parabrisas de un tren MC-82 que circulaba en la línea 2. En el 26 de agosto de 1987 se creó la línea 9 de Pantitlán hasta Centro Médico, pero cesaron la construcción de la línea 8. En el 20 de agosto de 1988 llega hasta Tacubaya, pero nunca llegó hasta Observatorio, pero se dice que después de la ampliación de la línea 12 a Observatorio, la línea 9 llegará hasta Observatorio igualmente. En el 29 de noviembre de 1988, la línea 7 llega hasta El Rosario, que es su terminal norte actual. Termina la cuarta etapa del metro CDMX. El 12 de agosto de 1991, se crea otra línea peculiar, la línea A, que llega al municipio Los Reyes La Paz, va de Pantitlán hasta La Paz, pero sus ruedas en vez de ser neumáticas, son férreas, y según, solo estas ruedas sería para las líneas alimentadoras, pero no pasó en la línea B, pero en unos momentos hablaremos de eso. En el 20 de julio de 1994, se crea la línea 8, que va desde Constitución de 1917 hasta Garibaldi. Termina la quinta etapa del metro CDMX. Un choque de trenes en la estación Ermita de la línea 2 en el 4 de julio de 1995. En este accidente por fortuna ninguna persona perdió la vida.
En el 15 de diciembre de 1999 se crea el primer tramo de la línea B, que fue de Buenavista a Villa de Aragón, y en el 30 de noviembre del 2000 de Villa de Aragón a Ciudad Azteca. Pero, ¿por qué esta línea es neumática? Es porque es la función de la línea 10 y la línea B en una, y para que fuera más barata, la dejaron neumática, pero otra cosa pasó, el departamento del Distrito Federal se desformó, y entonces, ya no hay presupuesto para construir más metro y menos con la crisis en esos años. Termina la sexta etapa del metro CDMX. En el 30 de octubre del 2002 se crea la línea 12, aunque es la línea que tiene un gasote el metro con esta línea, y también ya no hablaré de otros accidentes del metro, por tener un montón de accidentes que incluso, en un día hay por lo menos 5 accidentes por día. En el 2022 empieza la modernización de la línea 1 del metro, que hasta ahora, siguen en el primer tramo, que es de Banderas a Pantitlán, y una ampliación de la línea 12 hasta Observatorio, y luego en la línea 9 igualmente hasta Observatorio.